Buenas noches, mis queridos padres de familia. Me da inmensa alegría saludarlos una vez más en este lugar que nos congrega en muchos momentos para tratar temas de interés que les da a ustedes importantes herramientas para cumplir con esa tarea formativa de ese tesoro que el Señor les ha regalado, sus hijas, sus hijos. En esta ocasión será el aprendizaje desde esta escuela que es la vida, pero que hoy ha tomado nombre propio. Yo la llamo Universidad COVID-19. Son muchísimos los aprendizajes y por eso en este momento los dejo con quien nos ha enriquecido y nos sigue enriqueciendo desde sus conocimientos, pero especialmente desde la palabra, desde la experiencia y desde su propia vida. Con ustedes, una vez más, el Padre Pedro Justo Berrío Bolívar. Madre Lucrecia, muchas gracias a usted, a la comunidad de las Hermanas Mercedarias, acá en el Colegio Eucarístico. Esta noche es una noche muy especial para todos y es una gran oportunidad para decirle a todos ustedes, queridos padres de familia, que el colegio sigue trabajando arduamente por la formación de sus hijas y por el enriquecimiento en la construcción de la familia como célula indiscutible de la sociedad. Quisiera compartir con ustedes este rato que hemos querido llamar la universidad de la pandemia COVID-19, que ha sido para todos nosotros una gran universidad. Y comenzar con un texto del Evangelio de Juan. Estamos en la última cena, momentos antes del arresto que harán las autoridades religiosas y los romanos de Jesús de Nazaret. Y esa cena se convierte en un gran escenario donde suceden cosas maravillosas. Jesús los invita a que se amen como Él los ha amado. Parte el pan y les dice: esto es mi cuerpo. Brinda con ellos y les dice: esta es mi sangre. Y luego se quita la capa, se ciñe una toalla, coge una jofaina y una palangana, es decir, una jarra y una ponchera, y comienza a lavarle amorosa y tiernamente los pies a sus discípulos, como lo hace el esclavo con su amo o con su ama. Y esto lo traigo a esta reflexión precisamente porque uno tiene que estar muy seguro de sí mismo para que en situaciones extremas pueda sacar su mejor versión. Jesús de Nazaret, nuestro maestro, le estoy hablando a familias creyentes, a padres cristianos, católicos, cristianos tal vez no católicos, no importa, pero cristianos, y decirles que el ser humano
debe estar muy seguro de sí mismo para sacar su mejor versión en situaciones extremas. Estamos en el Evangelio de Juan, los capítulos 14, 15, 16. Y yo te invito, querido padre de familia, a que estando muy seguro de ti mismo, por la construcción que has hecho, por la experiencia que te ha dado la vida, por el don de la paternidad, saques tu mejor versión en esta situación extrema que el mundo llama pandemia COVID-19. Y en ese orden de ideas es necesario tu mejor versión, porque es una situación apremiante, es una situación límite. Jesús estaba en una situación límite. Momentos antes de ser arrestado. Y ahí está sacando su mejor versión, diciéndoles: ámense como los he amado, enseñándoles a ser servidores, partiendo el pan, pasando el cáliz, despidiéndose de ellos, quedándose en el corazón de ellos. ¿Cómo sacar en este momento difícil, que se convierte en un gran reto, nuestra mejor versión? Primero, tú decides si te abres a los demás desde el amor o te conviertes en un completo egoísta. Segundo, tú decides si te vuelves un hombre de fe y decides confiar, te llenas de fe o te mueres de miedo. Tú decides si agradeces por lo que está pasando, por lo que estás recibiendo, por lo poco o mucho que la vida te está dando, o entras en una dinámica de queja y de reclamo. Tú decides si esta experiencia se vuelve una experiencia salvífica porque saca lo mejor de ti, o en una experiencia condenatoria porque saca lo peor de ti. Tú decides si te vuelves comprensivo
o te dedicas a juzgar, a señalar y a buscar culpables de esta situación? Tú decides si haces de esta oportunidad vital un aprendizaje o comienzas a rumiar tus culpas, tus remordimientos, tus resentimientos. Tú decides si te abres a la esperanza o entras en un remolino incontrolable de frustración. Tú decides si te vuelves más honrado o caes en la deshonestidad y en la corrupción, tomando lo que no es tuyo, quedándote con lo que no te pertenece. Tú decides si en esta época eres más humilde y aceptas lo que está pasando poniéndote de cara a la verdad, o con arrogancia y soberbia te ofuscas y te molestas por estos sucesos que no puedes controlar. Recuerda esto: tienes un maestro espiritual, se llama Jesús de Nazaret, y él, en situación extrema, seguro de sí mismo, saca su mejor versión. Y esto es lo primero que yo quisiera decirte en esta noche, como papá, como mamá, como líder del hogar, como miembro de familia. Es hora de sacar la mejor versión. Esto funciona de esta manera. En el mundo de la construcción, para probar la solidez del concreto, se hacen unos cilindros de ese material y se ponen bajo presión. Si el material es lo suficientemente resistente, el cilindro soporta la presión y nos damos cuenta de la calidad del material. Si el material no es lo suficientemente resistente, la presión lo pulveriza y nos damos cuenta de la poca calidad del material. ¿Qué significa esto? Que en situaciones límites nos damos cuenta de nuestra calidad humana, de nuestra calidad de padres, de hermanos, de hijos, de amigos, de vecinos, de jefes, de compañeros de trabajo. Es en este momento privilegiado de la historia donde tú y yo podemos revelar la calidad del material y sacar nuestra mejor versión.
Terminando el año 2019, la humanidad con asombro registraba las noticias de lo que estaba sucediendo en Wuhan, China. Y luego eso de la globalización, de la tal globalización de la que tanto se ha hablado, se hizo carne, se hizo realidad, palpable, en una pandemia que ha azotado a toda la familia humana en este año 2020, que seguro no se nos va a olvidar, y espero no se nos olvide. Como dice Carlos Vallés en uno de sus escritos llamado Ligero de equipaje, haciendo referencia a un cuento chino: mala suerte, buena suerte, quién sabe. Y nosotros pudiéramos decir en este momento de la historia: mala suerte, buena suerte, quién sabe. El cuento chino dice que una familia campesina tenía solo un hijo varón. Además, solo tenía un caballo para ir hasta el casco urbano o el pueblo y traer los alimentos y lo necesario para la casa. Un día cualquiera, el caballo no amaneció en el potrero. Mala suerte, buena suerte, quién sabe. A los 5 días apareció el caballo con una manada de ejemplares de caballos. El caballo de la casa atrajo una manada de caballos. Mala suerte, buena suerte, quién sabe. El hijo varón se enamoró de una de las yeguas salvajes que atrajo el caballo de la casa. Y comenzó a hacer el trabajo de amaestrarla, de domarla. Y en el trabajo de amaestrarla y de domarla, se cayó de la yegua y se partió el pie. Se fracturó el pie. Mala suerte, buena suerte, quién sabe. Por esos días pasó la milicia reclutando los jóvenes de la región para llevárselos a pagar el servicio militar. Y no se pudieron llevar al joven porque tenía el pie fracturado. ¿Me hago comprender? Mala suerte,
Buena suerte. ¿Quién sabe? Y cierro esto con un texto bíblico que yo quiero mucho, muchísimo. Ese texto bíblico es Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a lo que conforme al propósito son llamados. Palabra de Dios. Digámoslo de esta manera: todo contribuye para los que amamos a Dios. Esta situación que estamos viviendo, si tú amas a Dios de verdad, esta situación, por adversa, difícil, compleja, dramática, traumática que parezca, conviene. Conviene. Te conviene. Porque por el amor de Dios, tú sacarás tu mejor versión a partir de todo esto que está sucediendo. Y harás de esto un motivo de salvación y no una tremenda frustración. Un motivo de gratitud y no un reclamo o una queja. Por ahí es. ¿Qué decir de todo esto que oscila entre la selección natural y los desmanes de los ensayos científicos que irónicamente tendrían que ser en favor de todas las expresiones de vida en el planeta y no en contra del milagro de la vida? Todos especulamos y decimos: esto es fruto de la selección natural o es consecuencia de los ensayos en los grandes laboratorios de las grandes potencias del mundo. Y tenemos derecho a especular, y tenemos derecho a interrogarnos, y tenemos derecho a las interpretaciones. Y sin el ánimo de juzgar, ¿por qué especulamos, interrogamos, indagamos, especulamos? ¿Por qué? Por una razón muy simple: porque le estamos buscando el sentido último a esto. Y porque la vida tiene que ver con el sentido de la existencia. Sin sentido, la vida se queda suspendida o precipitada en un agujero oscuro. Más allá de todo esto y de la debacle que ha producido, es necesario, escúchame querido papá, es necesario afinar el oído y agudizar los sentidos para escuchar la realidad. Y escuchar la realidad que nos permite ver la vida con ojos nuevos y dejar que la realidad modifique nuestro ADN, si se lo permitimos, y no perdamos la memoria para que esto que está pasando deje en nosotros una gran lección de vida para siempre. Te lo voy a decir de esta manera: ¿qué tal que esta etapa de la historia pase y en tu vida no suceda nada? Y en tu familia no suceda nada. ¿Qué tal que olvidemos
este suceso y volvamos a ser los de antes. Y aquí me detengo un instante para decir, en los medios de comunicación dicen cuando volvamos a la normalidad. Y yo me atrevo a decir al contrario, cuando volvamos a la anormalidad. ¿Qué tal? ¿Qué tal que después de esta realidad que acaece, que nos aborda y nos atañe, volvamos a los mismos desmanes y a las mismas actitudes nocivas y a los mismos vicios de antes? ¿Y por qué digo que veníamos de la anormalidad y que esta época nos ha devuelto la normalidad? Ya les voy a decir por qué. Primero, porque hoy hemos comprendido que la casa, tu casa, mi casa, es el mejor lugar para estar desde lo entrañable. Y la familia son las personas con las que más debemos compartir. Antes de esta pandemia, nos tenían secuestrados y la casa y la familia nos eran distantes y ajenas. Ahora la realidad es otra. Hemos retornado a lo esencial. Y si nuestras relaciones estaban destrozadas, nos han dado la oportunidad de reconstruirlas. Y si nuestras relaciones familiares estaban débiles, nos han dado la oportunidad de fortalecerlas. Eso no es lo normal. Lo anormal es que estábamos secuestrados en el trabajo, salíamos muy temprano, no podíamos conectar con nuestros hijos y volvíamos muy tarde y ya los hijos estaban acostados. Eso era lo anormal. Lo normal es que nos devolvieron la casa y nos devolvieron la familia. ¿Qué tal que cuando pase esta etapa de la historia nos vuelvan a secuestrar en la calle o en el trabajo y nuestra familia y nuestra casa vuelva a ser un lugar extraño y unas personas ajenas? ¿Qué tal? Eso sería la debacle. Significaría que pasó esta situación y no sucedió nada en nosotros. Segundo, antes de esta pandemia, la economía ocupaba el primer renglón en la plana. Digamos la verdad. Nos volvimos esclavos del trabajo con el ánimo de conseguir dinero para sustentar la casa, obviamente. Pero recuerda que el fin no justifica los medios. Y hemos ido aprendiendo que es más importante el tiempo que el dinero, que se puede vivir con menos y compartir más.
comprendimos que los regalos más valiosos no son los que salen del bolsillo, sino que los regalos más valiosos son los que construimos con nuestras manos artesanales y los que se fundan en el corazón. Es un aprendizaje bellísimo. Yo creo que el pasado Día de Madres, nuestras mamás recibieron regalos construidos artesanalmente con nuestras manos y fundados esencialmente en el corazón. Y eso no se nos puede olvidar. Que los regalos más valiosos no son los que venden en las superficies comerciales a 3 cuotas, a 10 cuotas, a 12 cuotas, a 24 cuotas. Que los regalos más valiosos son los que salen de nuestras manos artesanales. Los regalos más valiosos son los que se fundan en el corazón. Y si eso se nos olvida, es porque pasó la pandemia y no sucedió nada en nosotros. Tercero, esta época nos está enseñando que los niños, los hijos y los abuelos merecen mayor cuidado, mayor presencia y mayor atención. Que los niños son el futuro de esta nación y del mundo entero. Que los abuelos merecen toda nuestra consideración y nuestro cuidado porque son el archivo histórico. Porque si no conocemos la historia, estamos condenados a repetirla. Hoy, esta pandemia nos ha enseñado a cuidar y a educar con mayor esmero los niños, los hijos y los abuelos. Y hemos aprendido que los hijos no son del colegio, que los hijos son de la familia. Hemos aprendido que los hijos no los educa el colegio, los profesores, que los hijos los educamos nosotros que somos sus papás. Usted ha aprendido eso. Porque en otro momento la sacamos tan fácil. Le conseguimos a los hijos un colegio de religiosas privado, un buen colegio donde pagamos una mensualidad, santo remedio, mi niño es del colegio, mi niño lo educan los profesores. Hoy la vida nos ha enseñado que los niños no son del colegio, son de la casa, que los hijos no los educan los profesores, sino los papás. Que la gran responsabilidad en la formación y educación de los hijos no es del colegio, es de la casa. ¿Qué aprendizajes tan tremendos, tan valiosos? Me gusta mucho que la madre Lucrecia comienza esta intervención diciendo que coronavirus o COVID-19 ha sido para la humanidad entera una gran universidad. Cuarto, esta época ha despertado en nosotros la empatía, la compasión
y la solidaridad. Y esta empatía, esta compasión y esta solidaridad se ha convertido en nuestro mejor lenguaje y en la manera más efectiva de comunicarnos. Nunca antes, en mis 50 años de vida, había sido testigo de tanto despliegue de bondad y de generosidad. Eso es lo normal. Lo anormal es que cada uno pesque para su canasto. Lo normal es que a mí se me ocurra qué está pasando con el vecino, qué está pasando con mi primo, qué está pasando con mi hermana, qué está pasando con mi tía. Eso es lo normal. Lo normal es que yo sea capaz de comprarle al pequeño comerciante y no irme a la multinacional o a la gran superficie comercial a comprar. Lo normal es que seamos solidarios, empáticos y compasivos. Y ojalá esta pandemia que nos ha enseñado esto, nosotros nunca lo olvidemos. Quinto, las ironías de la vida. Tanto escuchar en los ambientes religiosos cuarentena, cuaresma, 40 días de Moisés en el Sinaí, en el monte Sinaí, 40 años del pueblo de Israel en el desierto, 40 días y 40 noches de Elías en el desierto, 40 días y 40 noches de Jesús en el desierto, fortificando su carácter, empujado por el Espíritu. Cuaresma, para tonificarnos. Y digo que las ironías de la vida, porque siempre que hemos hablado esto en el lenguaje religioso, el mundo entero ha hecho caso omiso, o por lo menos la mayoría de los seres humanos se han burlado de nuestras prácticas cuaresmales, las han subvalorado y subestimado. Y hoy la vida ha puesto a la humanidad entera en cuarentena. ¿Para qué? Para cuidar y para recuperar. Cuidar al frágil, recuperar al lastimado. Y esto significa que el lenguaje que nosotros escuchamos desde la fe es un lenguaje que tiene que ver con la vida misma. Creamos o no creamos, es un lenguaje universal. Y esta cuarentena que ha hecho, cuidar al frágil, recuperar al lastimado. Y eso es lo que hace Dios cuando nos invita a un proceso de conversión, cuando nos lleva al desierto, cuando abre las puertas de un tiempo cuaresmal en la iglesia. Cuidar al frágil, recuperar al que está herido, al que tiene herido el corazón por la lesna demoledora del pecado. Muy interesante que nosotros seamos capaces de vincular nuestra experiencia de fe con la existencia y la existencia con la experiencia de fe, para que tengamos claro esto: fe y vida van de la mano. La fe no es un invento, la fe es simple y llanamente la capacidad de ver la vida con los ojos de Dios. Sexto, estamos aprendiendo a dejarnos llevar. Podemos ser piedras que por el peso se hunden en el río, u hojas que por livianas, cuando caen de los árboles, navegan y se dejan llevar. Y yo creo, mis queridos papás, que esta época nos enseña no a ser piedras pesadas que se hundan en el río, sino hojitas de los árboles
como en otoño van cayendo y al caer en el río se dejan llevar por la corriente sin poner resistencia. ¿Y esto por qué lo digo? Hay una ley espiritual que se llama la ley de la no resistencia. Yo creo que esta época es muy favorable, demasiado diría yo, para no dejarnos hundir y aprender a navegar sin poner resistencia, aceptando aquello que no podemos cambiar. Aprende la lección ahora y que te quede claro para que cuando vuelvas a la anormalidad, acuérdate, venimos de la anormalidad, estamos en la normalidad y volvemos a la anormalidad. Cuando volvamos a la anormalidad, no se te olvide la lección. No puedo ser tan pesado que me hunda en el río. Tengo que ser tan liviano que me deje llevar, porque hay cosas en la vida que no puedo cambiar y tengo que aprender a abrazar, a aceptar con humildad, con paz, con alegría y con amor. Acuérdate de esto, todo el que esté peleando con esta situación se hunde. Y todo aquel que esté abrazando esta situación se salva. Y así es todo en la vida. Pero creo que esta época es favorable para hacer el aprendizaje y nunca olvidarlo. Con todo lo que peleas, te gana. Y con lo que no peleas, le ganas. O te hundes o te salvas. Y así es todo. Hay cosas en la vida que hay que trabajar y transformar, porque sabe uno que es posible trabajarlas y transformarlas. Pero hay cosas en la vida que hay que aprender a abrazar. Vamos a poner un ejemplo para hacerme comprender mejor. Todo el que pelea con sus años se hunde en su problemática de perder la juventud y de entrar a la vejez. El que no pelea con sus años se salva y vive con donaire su madurez y su vejez. Lo mismo esto. Hay cosas que se salen de nuestras manos que nosotros no podemos controlar. Cuidado con ser piedra, te hundes. Ojalá seas una hojita que cae del árbol en época de otoño, te salvas. Entre más pesado con tus miedos, tus angustias y tus preocupaciones, más fácil te hundes. Entre más liviano por tu confianza, tu esperanza y tu fe, te salvas. 7. Que no te atrape el miedo. Y te voy a decir en qué sentido te lo quiero contar o expresar. Vivimos en una sociedad saturada por la información y con muy poca formación para discernir y seleccionar lo que vemos, escuchamos y leemos. Esta realidad que nos aborda exige de todos nosotros una capacidad mayor para seleccionar lo que escuchamos y vemos. Porque en este momento hay muchas aves de mal agüero que solo quieren desencantar, desesperanzar y desanimar. Escucha esto. Hoy estamos saturados de información, sobreinformados, y necesitamos el discernimiento
y la capacidad de reconocer qué información es veraz y qué información es falsa. Y este aprendizaje lo tenemos que hacer ya para siempre. Y tenemos que hacerlo de la mano de nuestros hijos y de nuestras hijas para siempre. No es todo lo que llega a mis oídos, a mis ojos, no es todo lo que veo, lo que escucho y lo que leo. Tengo que aprender a hacer el discernimiento, a reconocer y a seleccionar para no tragar entero, de tal manera que tenga una capacidad crítica frente a lo que veo, a lo que escucho y a lo que leo. Y este tiempo es favorable para hacer ese aprendizaje. Tenemos que hacer ese aprendizaje, ahora para siempre. La internet revela de todo, por WhatsApp aparece todo, las revistas, los periódicos, los diarios, las redes, todo. Es hora de aprender a ser selectivos con la información, lo que veo, lo que escucho, lo que leo. Porque usted y yo somos testigos. Cuántas mentiras, cuántos engaños, cuántos mitos urbanos a partir de esto que estamos viviendo. Y es la hora de aprender para siempre a ser selectivos, a informarnos menos y a formarnos más. Y eso hace de esta época una época normal. Lo anormal es que le creamos a toda la basura, a todos los youtubers, a todos los influencers, a todas las redes, a todo lo que me mandan al WhatsApp. Eso es lo anormal. Y hoy, en la normalidad de la vida, debemos aprender a discernir, a seleccionar, a ser más selectivos con lo que escuchamos, con lo que vemos, con lo que leemos. ¿Saben, queridos papás? No nos están pasando sino cosas buenas. Que no ha sido fácil, que para muchos de ustedes ha sido duro, complejo. Pero ¿qué aprendizajes son fáciles? Ningún aprendizaje es fácil. Las alumnas a veces lloran por X o Y razón. Perdieron un examen, están haciendo un comentario de ellas que no es cierto y lloran. Y siempre que veo llorar una jovencita le digo: oye, estás llorando, estás aprendiendo. Porque la mayoría de los aprendizajes vienen con una cuota fuerte de sacrificio, de esfuerzo y de dolor. La humanidad hoy está aprendiendo. Ojalá lo recuerde, no lo olvide, para que esto que está pasando haga que suceda algo en todos nosotros. Ocho. ¿Y la seguridad es qué? Hemos aprendido en esta época que la única seguridad es la inseguridad. Que lo único seguro es lo inseguro. Hoy estamos aprendiendo que el dinero, el trabajo, la salud, la agenda, los hábitos, las rutinas, todo está en la cuerda floja y en el filo de la navaja.
En otro tiempo nuestra seguridad estaba puesta en la plática que estábamos consiguiendo, nos estaba yendo muy bien. En el trabajo que creíamos que no nos iban a despedir tan fácil. En la salud porque nos sentíamos vigorosos. Y cualquier día, en menos de una semana, terminamos en cuidados intensivos. Al borde entre la vida y la muerte. La agenda. Les cuento una cosa, queridos papás. Yo tenía ya la agenda lista. Yo la abro desde octubre del año anterior. Estaba abierta desde octubre del 2019 y ya estaba lista. Todo el 2020 estaba listo. Y esa agenda se fue para el carajo. Para el carajo. Eso que todo el mundo tenía tan seguro, el matrimonio, el bautizo, la fiesta, la reunión, la conferencia, los retiros espirituales, todo eso se cayó. Todo eso que estaba agendado. Y hemos estado aprendiendo que lo único seguro es lo inseguro. Y que esa manía de quererlo controlar todo no deja de ser más que una manía. Que uno planea y Dios se ríe. Uno planea y Dios se ríe. 9. Hemos estado aprendiendo el silencio y la soledad presente. Sí. Porque los motores se silenciaron y aprendimos a escuchar los latidos del corazón. En esta pandemia pueden pasar dos cosas en tu vida. Una, que te hagas amigo del silencio y la soledad. Que aprendas a valorar el tiempo para estar en silencio y a solas. Otra, que te encartes con el silencio y la soledad y busques otros distractores. Pero la verdad es que este tiempo nos ha permitido escuchar mejor la naturaleza, que además ha recuperado los escenarios que le pertenecen, los que nosotros nos habíamos apropiado, pero que finalmente son los escenarios de ella, de la naturaleza. Los primeros días de cuarentena fueron tan interesantes en lo que concierne al silencio y a la soledad. Y yo aprovecho esta oportunidad para decirle a usted, querido padre de familia, enséñele a su hija a tener momentos de silencio y de soledad. ¿Para qué? Para que su hija aprenda a encontrarse con ella misma y para que cuando se encuentre con ella misma no salga corriendo. Porque hay seres humanos que le tienen pánico a encontrarse con ellos mismos. Y el día que la vida les proporciona un espacio para ello, salen corriendo. Yo les voy a compartir una cosa que es muy de la casa cural. Cuando alguien entra a la casa cural, dice, ay padre, aquí se siente algo especial. Y yo le digo a esa persona, sí, pero no es nada raro. ¿Sabe qué es lo especial? Es que aquí no hay un radio prendido, ni un televisor prendido. Y eso produce un silencio en la casa que hace que la casa sea especial. Muy bueno hacer el ejercicio, y no es mojigatería, es sabiduría. Tener momentos en el día donde todo esté apagado y donde cada uno pueda estar consigo mismo. Esta pandemia nos ha dado el tiempo para la soledad presente,
No soledad deprimente, no, soledad presente y silencio oportuno. Como decía Escrivá de Balaguer, bendita soledad que tanta falta le hace al alma. 10. Esta pandemia nos está recordando que los humanos somos uno con la tierra y que lo que le hacemos a la tierra le hacemos a la humanidad. Esto lo leí del padre Leonardo Boff en un artículo que se llama Volver a la normalidad es autocondenarse. Recuerden que nosotros necesitamos el planeta, pero el planeta no nos necesita a nosotros. Sin la especie humana, el planeta seguirá girando sobre su órbita. Y esta época nos está enseñando que apagar los motores y hacer pausa le da un respiro al planeta. Y lo hemos visto en las playas, en los bosques, en los campos y en el aire, en el medio ambiente de nuestras ciudades. Esto que estamos aprendiendo no se nos puede olvidar. Cuando volvamos a la normalidad, ojalá seamos más conscientes de la casa común que nos la dieron como paraíso y que infortunadamente en tiempos de anormalidad la hemos convertido en un basurero. 11. Este tiempo nos ayuda a ser más conscientes de dos cosas: autocuidado, cuidar al otro. Y autocuidado, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios: ¿acaso no sabéis que sois templos del Espíritu Santo? Es autocuidado. ¿Por qué me tengo que cuidar? Porque cuando salgo de casa debo usar el tapabocas. ¿Por qué me debo lavar las manos constantemente? ¿Por qué debo usar el antibacterial, el alcohol? ¿Por qué cuando llego a casa ojalá deje mis zapatos en algún lugar para no caminar con ellos por toda la casa y volverme a desinfectar? ¿Por qué? Que me quiero, porque valgo mucho, porque soy hijo de Dios, porque en mí habita el Espíritu Santo. Y esta época nos ha dado conciencia del autocuidado, pero también conciencia de interconexión. ¿Y qué es conciencia de interconexión? Que si yo no me cuido expongo a otros, que lo que yo hago favorece o desfavorece a muchos. Ojalá no perdamos esa conciencia de autocuidado y conciencia de interconexión, que me cuido porque soy casa de Dios y que me cuido porque cuidándome cuido a otros, porque cuando no me cuido expongo a otros. Y eso que estamos aprendiendo, perdónenme mi recurrencia, lo tenemos que guardar en el alma, en la memoria cordial, para siempre. Así, 12. Esto es 12. Este puño, 10. Y estos dos, 12. 12. Voy a terminar. El bien no es conocido hasta que no es perdido. Valorar lo de siempre
lo cotidiano, que hoy está restringido, que es lo de siempre: el beso, el abrazo, la reunión con los amigos, la ida al cine, la ida a fútbol, la Eucaristía dominical. Todo eso que es tan cotidiano, hoy está restringido. Puede ser que cuando no estaba restringido fuera para nosotros paisaje: Eucaristía, cine, fútbol, reunión familiar, reunión con amigos. El bien no es conocido hasta cuando no es perdido. Y ese aprendizaje lo debemos hacer ya. Valorar esas cosas tan cotidianas que hoy echamos de menos, que hoy extrañamos y que hoy nos hacen falta. Cuando pase todo esto, ojalá el valor por la reunión, el valor por la Eucaristía, el valor por el encuentro, el valor por los besos y los abrazos sea mayor. Quiero terminar, digamos que postdata, 2 cosas: obediencia y gratitud. Papás, hoy le damos un valor especial a la obediencia y hemos comprendido que no podemos ser tan olímpicos, tan informales y tan irregulares cuando se nos da una instrucción, una norma o una recomendación. Que no podemos ser tan olímpicos, tan divertidos, tan deportivos, tan irregulares, tan informales cuando se nos da una orden, una instrucción, una norma. ¿Por qué? Porque todos los pueblos que no han obedecido han pagado con muchas vidas. Con razón la palabra del Señor nos enseña que la obediencia es principio de la sabiduría. Y ese es mi postdata al final de esta reunión. Tiempos para valorar la obediencia, pero tiempo también para valorar y fortalecer la gratitud. ¿Por qué? Porque hoy le agradecemos a tantas personas, a los agentes de la salud, a la fuerza pública, al gobierno, a las instituciones, de solidaridad, de compromiso y de compasión con la humanidad. Hoy tenemos a tantas personas a quienes agradecerles. Es muy curioso porque comenzamos muy fervorosos aplaudiendo a los médicos a las 7 de la noche y terminamos amenazándolos. Y esto no ha terminado. ¿Qué pasó? Sin que termine la universidad COVID-19, comenzamos aplaudiendo a las 7 de la noche y no ha terminado la universidad COVID-19 y ya se nos olvidó agradecer y pasamos de la gratitud a la amenaza. Empezamos agradeciéndole a los médicos por exponer la vida por los que estaban enfermos o contagiados, y ahora los estamos amenazando y ahora los estamos discriminando. La universidad no ha terminado y la idea es que ya aprendamos la lección y cuando salgamos de esta universidad COVID-19 no se nos olvide la lección, no se nos puede olvidar la lección. Papás, gracias por escuchar todo esto. Gracias por sentarse frente a su móvil, su computador, su televisor y conectarse con esta institución que no quiere otra cosa más que formar mujeres íntegras para el mañana, para hoy y para el mañana.
que no quiere otra cosa más que apoyar y dar herramientas, como lo decía la hermana Lucrecia al comienzo, a ustedes los papás, en este proceso de dar lo mejor de ustedes y de presentar la mejor versión. Gracias al colegio por invitarme. Que tengan todos una feliz noche.